Los medios tradicionales, los chayoteros, Norma Piña y Estados Unidos mintieron, mexicanos y mexicanas. ¿Qué habían dicho durante todos estos meses por la reforma al Poder Judicial? Que el peso se iba a disparar hasta los 30, 40, 50 pesos. ¿Qué pasó, mexicanos y mexicanas? Que nadie está hablando de esto, sobre todo los medios tradicionales. Fíjense, en la madrugada, un día después de que se aprueba la reforma al Poder Judicial, se desploma el dólar, mexicanos y mexicanas. Fíjense a lo que está el día de hoy, 14 de septiembre del 2024. 19,22 pesos un dólar estadounidense, mexicanos y mexicanas. De verdad, así de esa magnitud llegaron a mentir, pero así tremendamente. Y supuestamente vi una nota donde están respirando de tranquilidad los inversionistas. Imagínense, hasta ese punto llegaron de mentirles los chayoteros, la prensa pagada y alquilada, como dice el presidente AMLO, y sobre todo aquí la oposición, el PRIAN y sobre todo Estados Unidos. Dice, peso mexicano extiende avance frente al dólar, contrario a lo que pronosticaban analistas, esos analistas financieros que siempre ellos tienen las esferas, ahora sí que ven el futuro, pero siempre les sale completamente mal. Da la reciente aprobación de la reforma al Poder Judicial. Al momento, el tipo de cambio cotiza en 19.25. Esto fue el día de ayer. Ahora ya estamos a 19.22. El comportamiento coincide con el debilitamiento del dólar. Claro, también son cuestiones externas, pero ellos siempre decían, con la reforma al Poder Judicial se va a llegar hasta los 30, 40 pesos. Y fíjense, aquí está una recopilación de todos los pretextos, mexicanos y mexicanas, que sacaban toda la oposición. Dice, el peso mexicano ya comenzó a depreciarse más que el peso argentino frente al dólar. Cuando las barbas de tu vecino veas pelar, pon las tuyas a remojar. Así estaban todos frotándose las manos para que dijeran, miren, ¿qué les dijimos? Que la reforma al Poder Judicial iba a perjudicar a México. Esto fue publicado el 5 de septiembre. La victoria y la aprobación de la reforma al Poder Judicial fue fue la madrugada del 9-10 de septiembre. Otros. Dice, el precio de dólar se dispara tras la aprobación de la reforma al Poder Judicial. Dice, la aprobación de la reforma al Poder Judicial ha tenido un impacto inmediato en los mercados financieros, provocando un aumento en el precio del dólar frente al peso mexicano. Así todos estaban sacando estas noticias de pánico en la bolsa y pánico en los inversionistas. Otro, bueno, este ni le voy a hacer publicidad, pero fíjense, este es un venezolano que vive en Estados Unidos, no sé qué parte, pero siempre le tira al gobierno mexicano. Vean nada más las censadas, las bolas de, ahora sí que estupideces que dice Última hora se desploma el peso mexicano en comparación al dólar. Hoy, en la apertura del mercado de cambios tras la victoria de la comunista, fíjense, de la comunista Claudia Sheinbaum en las elecciones presidenciales. México se hundió en la izquierda más empobrecedora. El comunismo es miseria. Que la doctora Claudia Sheinbaum es comunista. Bueno, siempre le tira al gobierno de Nicolás Maduro y siempre, sobre todo, apoya mucho al movimiento de Javier Milei. Es de esos libertarios que siempre dicen que la izquierda, que los zurdos, etcétera, etcétera. Fíjense, y cuando el peso mexicano tuvo en estos días, una leve apreciación, decían la oposición, no, es que se apreció, tuvo una ligera apreciación porque estaba la oposición mexicana, o sea, el PRIAN, luchando para que no se aprobara la reforma al Poder Judicial. Fíjense, eso es lo que decían. Dice, una profesora de economía del TEC de Monterrey asegura que la apreciación del peso mexicano se debe a la bancada de derecha
en el Senado. Sí, hay gente pagando cientos de miles de pesos para que sus hijos vayan a aprender de esta clase de obstusos en las aulas del TEC. Vean nada más. Gabriela Siller. Esta es la profesora de la que estamos hablando. Déjenme quito esto. Ahí está, perfecto. Dice, la apreciación del peso mexicano, escuchen esto, mexicanos y mexicanas. La apreciación del peso mexicano se debe a que desde la semana pasada en el Senado, los partidos de oposición, o sea, aquí el PRIAN, han reiterado su voto en contra de la reforma al Poder Judicial, lo que eleva la probabilidad de que la reforma no se apruebe. Bueno, ¿y qué pasó después de esto? O sea, ¿y qué me van a decir? ¿Hay con qué pretextos van a sacar? Ellos están esperando que pues estamos en contra, se aprobó y cayó. ¿Qué pasó ahí? Les digo que se definan, que digan bien su mensaje. Otra imagen de aquí de esto. Bueno, es Gabriela Siller, es la maestra del TEC de Monterrey. Bueno, aquí la que están exhibiendo, fíjense, poniendo este mensaje de que la apreciación del peso mexicano fue por la bancada del PRIAN, por la oposición, para que no se hiciera la reforma al Poder Judicial. Y aquí pone Simón Levy, dice, es una rotunda falsedad decir que el Banjico, el Banco de México, está inyectando millones de recursos para sobrevalorar el peso mexicano. Todo lo relacionado está con la política monetaria y tasas de interés. No tengan miedo ni tomen decisiones de pánico por la infodemia. El dólar no se dispara. Y sí, justamente todo fue una campaña de infodemia Sí, una campaña completamente absurda para desestabilizar la moneda, para no permitir que se hiciera la reforma al Poder Judicial. Pero así de ese punto llega la oposición, mexicanos y mexicanas. Aquí les estoy buscando rápidamente. Aquí con el doctor Jalife puso aquí está. Lo que viene siendo cómo están tratando los mercados la aprobación de la reforma al Poder Judicial. Dice, regresa la calma al mercado financiero del país. Dice, había algo de nerviosismo. Fíjense nada más. Ese algo de nerviosismo fue lo que propició la oposición, propició Norma Piña, junto con sus secuaces, junto con sus porros que fueron allá a entrar al Senado de forma violenta, También lo promovió Estados Unidos haciendo estas amenazas de que iba a afectar el TEMEC, iba a afectar lo que viene siendo las relaciones económicas entre las tres naciones, entre Estados Unidos, Canadá y México. Dice, los inversionistas no reaccionaron de forma tan negativa como se pensó. El peso registró ayer su mejor jornada. Fitch Rating descarta por el momento cambiar la clasificación de deuda soberana en México. Fíjense, ya se calmaron todos. Ya se calmaron todos, mexicanos y mexicanas. Y vean, ¿por qué les digo que es algo también que fue culpa de los Estados Unidos? Fíjense lo que estaba diciendo Ken Salazar días antes o 2 días de que se aprobara la reforma al Poder Judicial. Reforma judicial puede generar daños en la relación entre México y Estados Unidos, reitera Ken Salazar. Comentarios intervencionistas claramente, y por ahí anda uno muy conocido que siempre se equivoca en sus pronósticos, Mario Di Constanzo. Chequen, escuchen bien. Dice, mientras la oposición se mantenga y se rechace la reforma judicial se rechace la reforma judicial, el peso se fortalecerá. Si lo aprueba, seguirá devaluándose. Bueno, se aprobó y se ganó terreno.
¿Qué pasó ahí? Todos completamente equivocados, mexicanos y mexicanas. Mario Di Constanzo, Estados Unidos, esa maestra del TEC de Monterrey, etcétera, etcétera. Bueno, le hacen la pregunta al presidente justamente días antes de que se apruebe la reforma, que se aprobó la reforma al Poder Judicial. ¿Qué espera que suceda aquí en México con la moneda mexicana, con el superpeso? Él espera que se llegue, pues que no pase, que no rebase los 20 pesos. Quiere que su mandato se vaya así. Obviamente con una bastante aprobación grandísima del presidente desde el 80%, pero sobre todo el peso mexicano con una valuación que no se haya devaluado. Y es de los primeros presidentes que nunca se devaluó la moneda, comparando obviamente desde que él entró, con Peña Nieto, con Calderón, con Vicente Fox, con Salinas, con Zedillo. Unas mega devaluaciones de la moneda, que esto que estamos viviendo en estos momentos es histórico. La moneda mexicana de las más valuadas a nivel mundial. Una de las monedas más fuertes durante todo este sexenio. Bueno, vamos a escucharlo. Con eso. Pues esperemos que no. Esperemos que no. Presidente, usted acaba de hablar ahorita del peso y está hablando de una estabilidad, pero mi pregunta es, ¿cree que usted en algún momento, antes de que termine su mandato, regrese el peso a los 16? Yo no le estaría dejando algo muy fuerte a la presidenta electa Claudia Sheinbaum en cuanto a que regrese, en que el peso no baje a los 16, ¿cómo estaba antes de las elecciones? Bueno, nosotros lo agarramos como en 20.40, 20.50 y lo tenemos abajo, no sé ahorita cómo esté, pero está como en 20. A ver cómo está. Calculamos 19.88. 19.88. Entonces va a quedar abajo. Eso es lo que yo deseo. Nuestros adversarios que son muy pesimistas, por decirlo menos, quisieran que nos fuera mal, aunque le vaya mal a México, pero aguantar. Imagínense lo que es que en 50 años no haya devaluación. Ojo con eso es lo importante. No son tlacoyos, ni tamalitos de chipilín. Entonces eso los tiene así. Y le echan la culpa porque había llegado hasta 16, como tú dices, sube. Pues sí, habían ya agentes del sector exportador que se quejaban porque estaba muy bajo. Por ejemplo, los que recibían remesas, que son bastantes, son 12 millones de mexicanos. Los que reciben turistas en los hoteles, los que exportan, pero esto es un indicador de fortaleza. Acuérdense lo que decía Chumel, ¿no?, experto en asuntos financieros y otros asuntos. O Loret de Mola, ese hasta lo escuché yo. Iba yo a votar cuando hicimos la consulta para la construcción del aeropuerto, si se construía o no, si se seguía construyendo
el lago de Texcoco o no. Y iba yo a Tlalpan, ahí a la plaza, ahí estaba la casilla, a votar. Y le echaban la culpa que como estaba la consulta y se podía detener la obra, se iba a ir el peso a las nubes. Y lo escuché. No, ya está en 20, no sé cuánto. Pero va a llegar a 25. Y creo que fue Chumel que dijo que hay que comprar los dolaritos. Hay que comprar los dolaritos. A ver si está una plática de un que es neoliberal, pero muy reaccionario, elitista. Zuckerman, en una plática con un economista, un experto sobre el peso, para que vean cómo. Entonces dice, estábamos llegando al gobierno. A ver si lo encuentras. El director de opinión del Economista. Del Economista, del periódico Economista. También experto, por eminencia. No, nos echaron encima a todos los periódicos. ¿Efectivamente se pausaron? No es cierto, no es cierto. Al contrario, están llegando más inversiones. Es que el Wall Street Journal, con todo respeto, el New York Times, el Washington Post, el Financial Times, ayer sacó, ¿cómo se llama esta otra revista? The Economist, ¿sí? Que le voy a heredar. ¿Con qué? A ver si sacas. Casi una economía envenenada o algo así. Son pasquines. Es muy lamentable, pues, que esos periódicos que supuestamente son serios, supuestamente, son más que nada famosos, pero no son profesionales y tienen un problema de origen, un mal de origen. Defienden, protegen los intereses de las grandes corporaciones económicas y financieras, y eso les quita profesionalismo y les quita objetividad. De aquí había en México la práctica de que los usaban para aplaudir o callar. Hay una revista Time que sacaba a los secretarios de Hacienda de México como los técnicos o los economistas más famosos del mundo. Creo que a Salinas lo sacaron en portada varias veces, a Calderón, a Peña, o sea, todos eran
Pero nosotros nos quejamos de que el Reforma es un... Y no, a veces el Reforma está mejor que el Financial Times o que el Wall Street Journal. Bueno, pues ya lo escucharon, mexicanos y mexicanas, cómo se encontraba el peso mexicano cuando recibió la presidencia el presidente Andrés Manuel López Obrador. Estaba 20.50. En estos momentos, pues ya bajó tras la aprobación de la reforma al Poder Judicial y pues él espera que baje más para dejarle todavía el terreno todavía mejor a la presidenta Claudia Sheinbaum, como dijo la periodista, que estaba como a 16.50 antes de que empezara la cuestión de la reforma al Poder Judicial y que pues bueno, ya se empezó a disparar, ¿no? Por todas las especulaciones por parte de la oposición, por parte de Estados Unidos y por parte de Norma Piña. Y pues todos sus pronósticos erróneos completamente, ya los escuchamos, ya los leímos, que dice que supuestamente lo que decía Mario y Constanzo y todos los opositores, todos los chayoteros, que si se aprobaba, seguiría devaluándose. ¿Y qué pasó? Bueno, pues pasó lo contrario, mexicanos y mexicanas. Espero que les haya gustado la información, compártala, que tengan excelente tarde y nos vemos al rato. Saludos.